Bienvenidos a Conversando a Blanco o Negro, un programa de análisis y, como ahora en esta temporada decimos, un programa de actualidad sin filtros. Hoy estoy con dos grandes patriotas, con dos grandes profesionales que han estado presentes en distintas áreas del desarrollo de la nación, Carlos Cuartas y José Luis Esparza. Los dos estuvieron hace un año largo enfrentados en posiciones políticas en distintas campañas, con un plan de gobierno distinto, con unas ideas distintas, y hoy los tengo aquí a mi lado. Para nosotros en el canal, tenerlos a ustedes, Carlos y José Luis, es más que un honor y una situación buscada, les soy sincero, una situación buscada. ¿Por qué? Primero que todo porque los conozco desde la estructura profesional, humana, los admiro dentro de lo que han ejercido en sus carreras profesionales y lo que han luchado y lucharán por este país. Y hoy los tengo aquí para conversar. No sé si comenzar por José Luis o por Carlos, en fin, ya le dieron la palabra, le dieron la palabra. Y José Luis, hace año largo estabas defendiendo una tesis, defendiendo una posición política, un planteamiento en un país totalmente distinto a hoy. ¿Qué distinto lo es? Bueno, yo siempre he comparado este momento político del país con la transición de república conservadora a república liberal de los años 30, guardadas las proporciones. Se esperaba un triunfo de Rodolfo Hernández por la lógica matemática que impulsaba los resultados, las encuestas y demás, pero pues dimos un giro a un modelo que, independiente de las perspectivas que tenga, tiene unos enfoques económicos que a mí nunca me han parecido. Yo estoy en este momento un poco alejado del tema político, como usted bien sabe, sí, dedicado a una revista de geopolítica, defensa y seguridad. No estoy haciendo militancia en el partido que estuve. Me he dedicado un poco más a reivindicar esa posición tan importante que tiene la fuerza pública en Colombia, que ha tenido fallas, errores, aciertos. En fin, es una institución del talante de los colombianos, pero este giro que se ha dado, que se ha pretendido hacer como tan a la fuerza, en la cual muchos de los líderes del nuevo gobierno, que empieza con una coalición parecida a lo que hizo el presidente Petro con la alcaldía de Bogotá, y que hoy está atendiendo más a personas muy cercanas, activistas. Y yo siempre he creído que en la línea de los que hacen hay muy pocos, de los que proponen mucho menos, y de los que critican mucho más. Entonces criticar es muy fácil, ¿no? Subirse, y más en democracia. Entonces, cuando se viene a generar un cambio en una democracia con una oposición que, a pesar de estar un poco desunida, pues es fuerte, particularmente los temores a mí me generan una complejidad en un mundo globalizado que maneja el capital como recurso más importante, desde los factores macroeconómicos, a que se venga a dar un giro tan complejo en una economía tan débil como la nuestra ahora. Entonces, esas son las principales amenazas. Uno no dice que no quiere que una persona. Ayer me encontraba un señor, fue una reunioncita personal, familiar, y encontré un señor de 71 años siendo el celador de un pequeño parqueadero que los del conjunto le dan un recurso. ¿Quién no piensa que esta persona merezca tener una pensión ya a una edad de esas? Hasta la misma familia, ¿no? Sí, y hay problemas sociales, etcétera, pero finalmente también encuentro en las circunstancias como el trabajador de un amigo que dice, me estoy alargando, ya le doy paso a Carlos. No, el capuchino está muy bueno. Pero es muy complejo. Yo hablaba con ese trabajador y decía, mire, yo me gano el salario mínimo aquí ordeñando desde las 4 de la mañana hasta tal hora, 4 de la tarde, el nuevo ordeño de las vacas.
y me gano pues lo que me paga el patrón, que es el salario mínimo, con todas las prestaciones del caso. Sí, pero en estas circunstancias yo voy a cometer un robo, un crimen. Para financiarse. Para que me paguen, y pues con eso digo, sí, me voy a rehabilitar, una cosa en que no sea tan compleja, me rehabilito, estoy recibiendo de ahí y estoy recibiendo por trabajo. Sí, entonces son circunstancias muy complejas, el sentido social, el sentido de lo que se quiere, y ese anhelo irenista. Irene era una reina griega que hablaba de que la paz a cualquier precio, es muy complejo. O sea, eso suena a buen número. Y eso tiene unos problemas, pero esos son los problemas de las democracias liberales, ¿no? Sí. Las democracias liberales tienen esa complejidad. Entonces ese es mi panorama así como... Y de la tolerancia, ¿no? La tolerancia permite todo esto, y la tolerancia democrática. Pero Carlos, dentro de esos paneles que hicieron ustedes tantos y esos debates en los que estaban enfrentados por situación del momento, una candidatura, ser parte de ese proceso político, el desequilibrio actual, cuando veían ustedes en esos debates que eso se estaba perdiendo, o qué veían dentro de ese panorama, que hoy dices, ¿qué pasó? La ventaja que tenemos, por ejemplo, para nosotros debatir, que es lo que mencionaste, con José Luis nació precisamente una amistad personal en donde claramente defendiendo de pronto matices distintos, porque no íbamos como a ese polo tan fuerte, que yo inclusive quiero aclarar por ahí algo que yo siento que estamos cometiendo un error como colombianos, y se ha dedicado a hablarse de la izquierda, y la izquierda, y hay que entender que el gobierno actual no es de izquierda, que lo que se está viviendo no es de izquierda, y para mí se está camuflando, es una teoría supranacional de acabar con las democracias. Porque de izquierda encontramos a un Fajardo, a un Robledo, ¿cierto? De pronto Ingrid en algún momento. Hay ciertas personas que defienden algunas tesis de izquierda, llamémoslo otras de derecha, pero para mí lo que hay en Colombia hoy no es ya ese debate. Entonces partamos de que ese debate para mí no se está dando. Aquí se está dando una forma de gobernar en donde es el Estado, a cada vez más Estado, menos individuo, y lo que se está perdiendo son a futuro el control de los recursos naturales, el control de los recursos hídricos, las riquezas de los países de Latinoamérica, con algo que se llama el globalismo, un nuevo orden mundial. Y hay que entender que están cabalgando, sí, sobre algunas tesis de izquierda, pero por eso mismo los peores enemigos, y si se han dado cuenta muchos de los contradictores de lo que hoy es el gobierno, es la misma gente de izquierda que ni siquiera se siente identificada. Entonces ahí es donde también tenemos que dar un debate, porque estamos de pronto yendo por el camino que no es. Aquí hay que entender que estamos siendo permeados y rodeados por unos grupos que se toman los países, los administran y promueven simplemente el narcotráfico, promueven que se acabe toda institucionalidad. La izquierda normalmente no acaba con las empresas, ven la vida de otra manera, las promueven a su manera y buscan simplemente algunos réditos adicionales para la clase trabajadora. Pero lo que se está viviendo hoy por el país es el acabar con todo lo que conocemos hoy como Estado, como nación, nos están desuniendo por todos lados. Entonces ese primer llamado es el que le quiero hacer a las personas. Es un ataque muy fuerte a la sociedad está amenazada, tú como estratega y dentro del campo que manejas ahora de geopolítica, seguridad y defensa, pues estamos día a día amenazados. En el día de ayer o antier, el ELN FARC, porque para mí son un mismo, eso de disidentes para mí nunca ha existido. Sí, los disidentes están en el Congreso. Sí, exactamente, y asalariados y con prebendas de gasolina. Exacto, las disidencias están, pero en el Congreso. En el Congreso. Y un pueblo fue amenazado de que tenían que cerrar su comercio, el pueblo se alzó, sí, dijo que no se sometía a esa norma, a esa ley de cerrar todo, y las FARC le cortó la electricidad, les cortó el agua, les puso retenes de acceso, y le tocó al alcalde decir, ¿quién nos ayuda? O sea, y el gobierno no ayuda, ahí dice esto. Pero con lo que tú dices también y lo que acabas de decir, el Ministerio de Hacienda le acaba de asignar al Ministerio de la Igualdad, con designación a los jóvenes de no matar, 1.2 billones de pesos. 1.2 billones de pesos. Y las EPS
están reventadas en lo que el señor, como dice el doctor Uribe, que no hay que decirle guerrillero sino don guerrillero, un efecto dominó que acabó o va a acabar o está acabando con la seguridad de la salud de 13 millones de colombianos. Entonces ahí viene ese enfoque, como bien lo puede decir ahora, y tú nos puedes también orientar más. ¿Estamos equivocados dentro de la crítica a la izquierda? ¿Carlos? Para mí sí. Sí, para ti sí. Lo tienes claro. Porque tengo amigos, muy amigos de la vida y con tertulios y podemos hablar del país con muchas personas de pensamiento de izquierda. Lo que era la izquierda, como les digo yo, que es el matiz que existe además en muchos países, donde una izquierda en Estados Unidos son los demócratas y los de la derecha son republicanos. Hay que entender cuáles son esos matices que buscan cada una de estas tendencias, porque no hay una sola verdad. Para mí, lo que estamos viviendo se aleja completamente de la izquierda. Muchos de izquierda son hoy por hoy los más grandes críticos de lo que se nos vino encima. Para mí es un orden mundial, es el nuevo orden que tenemos que entender, que es lo que se vino a Colombia. Hay que entender que se están juntando una cantidad de situaciones que nada tienen que ver con la izquierda. El hecho, esos indultos que se están dando, ese acabar con todo lo que sean los medios productivos para que el Estado sea el que lo domine. Recordemos que entre más Estado es más hacia la izquierda, y entre más a la derecha es más individuo. Entonces las libertades cada vez se pierden más y todo se va traspasando al Estado. Entonces lo que va a pasar con la salud es lo que está pasando ahorita con que la fiscalía depende supuestamente del presidente, y que toda esa cantidad de cosas es que el Estado es el que se va quedando y se va aprovechando de todo. Eso para mí ya no es la izquierda moderna, eso ya es más cercano a un comunismo, más cercano a una tiranía, orden mundial, que lo que realmente detrás de lo que van. Miren que ya hubo un primer atentado y de pronto la gente no se dio cuenta, al Amazonas. Se trató de entregar hace nada el Amazonas a que lo manejaran las potencias mundiales. El Amazonas es de nosotros. Pero mira lo que dices. Y las mismas naciones fueron las que evitaron eso. Y mira lo que estás acá mencionando, y no sé si leíste Bloomberg hoy. No lo alcanzé. Bueno, y resulta que en Bloomberg, a ti que te gusta toda la parte de revistas y todo eso, menciona que el salvador de la Amazonía, El Salvador, el que está salvando es el este forestal, el oxígeno del mundo, es Mordisco. Y dice ahí el periodista de Bloomberg que gracias a Mordisco la selva amazónica se salva porque son los cultivos de coca que evitan el desforestamiento. ¿Qué opinas? No. Terrible, ¿cierto? Pero esas ideas, les voy a decir aquí, cuando yo veía los debates de ustedes, el peor enemigo de ustedes, estando tú en Oxígeno y estando tú en Salvación Nacional, era la prensa, y es la prensa. Hoy en día el enemigo social de Colombia es la prensa. Para mí, el número uno. El segundo son esos lectores del teleprompter, que se llaman reporteros o periodistas, que aseveran las no realidades y las convierten en verdades. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos, mi estimado José Luis? Aquí hay se han tocado varios temas. Particularmente, vayamos al modelo político colombiano surgido de la Constitución del 91. Hecho por ellos, ¿no? Había que reformar la Constitución de alguna forma, sí o no, es una inequívoca discusión que se tiene aún. Obviamente los parámetros de la evolución en diferentes campos de los mundos requieren que se hagan reformas, porque los tiempos son diferentes, ¿no? Y eso pasa en religión. O sea, tú no puedes mirar la Biblia a los tiempos bíblicos, al hoy, a la sociedad de hoy, a pesar de que seguimos siendo seres humanos con sentimientos y ambiciones y demás aspectos. Pero en lo que tú señalas, no podemos nosotros, como Carlos señala, volver a un modelo fracasado como es el cepalino de los años 70, de la estatalización. Realmente está probada que esta democracia es inmadura. Cuando uno mira el análisis que se le hace al Congreso de los niveles que tienen los padres de la patria, pues los estudios que ellos tienen realmente son activistas que salieron a señalar críticas y demás, llegaron allí
en listas cerradas, que es un fenómeno absolutamente complejo que está viendo el país también, y no tienen una idea de Estado. O sea, el concepto de estadista en Colombia hoy en día, en los consejos municipales, ahora que en las elecciones, los consejos municipales, las asambleas, no hay nada. Los alcaldes, los gobernantes. Yo tengo una tía que ella fue contadora de uno de los anteriores mandatarios o burgomaestres locales, y lo fue después con las nuevas elecciones. Aquí lo que me dice ella una frase: aquí lo que está en una cantidad de bandidos a robarse la plata y a tener en un periodo a ver qué contratos, municipios de sexta, séptima, octava categoría con salarios mensuales de 3.5 millones y las campañas invierten 500 millones de pesos. ¿Cómo recuperan eso? Así es. Entonces, ¿cómo recuperan eso? Ese, por querer dar un espacio democrático, no tenemos los controles. En campaña, por ejemplo, uno veía que uno va y se registra, y realmente la Comisión Nacional Electoral y los organismos de la registraduría deberían someterte a un examen de cuál es su plan de gobierno y centrarse en ello, pero la fuerza no es de las palabras, más no de la construcción de procesos de hechos. Ahí empieza ese problema de la democracia. Entonces, retroceder a pensar que las empresas privadas y los contratistas, que lamentablemente ante el Estado para presentarse generan elementos de corrupción, pues el control de ello tiene que ser del Estado. Aquí volvemos a ideas fundamentales locas de una democracia, que el contralor, quien controla los recursos, en una democracia tan débil, el alcalde lo elige o el gobernador lo elige, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, todo ese tipo de situaciones que tú señalas, llevándolas ya al concepto global, también hay que entender que esas corrientes han surgido por tradicionales elementos de corrupción. Es decir, el principal elector de los gobiernos globalistas, los gobiernos de izquierda, o a su vez los principales electores de los gobiernos que han estado en izquierda, siempre son ellos mismos. Quiero decir, se hacen tan malas cosas, no se tienen esas razones fundamentales del nacimiento de la democracia, de las ideas de Platón en la República, del interés común, de la concepción del respaldo a la posición que se adquiere, que primero tiene unos factores morales y éticos para ocupar un cargo público, y esas cosas se han convertido en cómo hago yo mi negocio. Y en estos países como Colombia, con elementos de corrupción tan fuerte en todos los estamentos, pues generamos o adoptamos unas cosas que son filosóficamente fantásticas. Las posiciones del presidente Petro, cuando uno los escucha, pues son absolutamente idealistas, pero las ideas, aterrizarlas en el plano de una democracia con tantos problemas, generan estas crisis económicas. Y irresponsabilidad, ¿no? Irresponsabilidad a la vez. Yo quiero hacer lo que dice Luis, precisamente porque me da a mí y soy capaz de ser, cuando son personas pensantes que realmente les duele el país y quieren hacer algo, porque soy capaz de hablar prácticamente con todos los espectros. Digo prácticamente porque sabemos que el actual no es una ideología clara de salvar el país, sino que obedece a otros intereses. El origen de los problemas en Colombia, yo siento que lo tenemos muy claro, en el sentido en que la inequidad que ha habido, la que hay en el país, es real. Sí. Lo que nos diferencia es en la forma como solucionaríamos esos problemas. Entonces, la inequidad es real. Es un país de privilegiados. Eso tampoco puede seguir. Es un país de privilegiados y hay que acabar con muchos privilegios que hacen que el tablero no esté balanceado para todos los. Y esa es la que realmente genera inequidad, porque la palabra igualdad aquí, nadie es igual a nadie. Ni dos hermanos gemelos del mismo vientre, mismos padres, desde el día que empiezan a respirar ya no son iguales. Entonces eso de igualdad, de entrada, es una palabra mamerta que hay que acabar. Uno aquí en el mundo, llámese además para las mujeres, llámese además para cualquier movimiento, para cualquier persona de diferentes estatus, lo que busca es equidad. A mí deme las mismas herramientas que a todos. Y yo trabajo y cada cual ve cómo sale adelante. Yo veré qué hago, porque el capitalismo, entendamos que es el peor, acuérdense esa frase que dice que es el peor de los sistemas después de los demás. Es imperfecto. Lo que había que hacer en Colombia era corregir, que es lo que tiene que hacer cualquier país, ir corrigiendo un modelo imperfecto, pero que permite que todos tengamos equidad, que permite que haya cada vez menos Estado y más individuo. Un Estado lo que tienes que regular a las personas que hacen emprendimientos. Y una cosa que también hay que hacer en Colombia muy importante, es que precisamente esos niveles de pobreza que es un caldo de cultivo para estos movimientos muy idealistas, como lo decía José Luis, pero que definitivamente la solución que proponen no es, porque no es acabando con el rico, con el que hay que acabar es con el pobre,
hay que acabar con la pobreza, dándole todas las oportunidades. Les tienes que dar la misma educación, la misma salud, las mismas oportunidades. Aquí los jóvenes sienten que precisamente si no tienes una rosca no vas a llegar a ningún lado, que es lo que hablo de los privilegios. Sí. Entonces, un país donde hay mucho privilegiado, donde hay una inequidad, donde las personas no, desde que nacen, se generan eventualmente esas inequidades, ahí es donde sí tenemos que combatirlas, pero no con Estado, es con oportunidades, quitándole antes el Estado de encima a los emprendedores. Si tú eres un emprendedor, quíteme los impuestos para los primeros años. Permítame. Si yo soy joven, denme un capital semilla para yo hacer unas startups que permitan salir adelante. Si yo estoy deme educación, no puede haber niños sin educación, ni un solo niño en el país. Y cosas como las que sucedieron en Medellín, que fueron las que me motivaron. Hace unos meses yo estaba intentando, a ver si me lancé, hice una precandidatura a la alcaldía. Cuando vi que definitivamente el debate no estaba al orden del día, 16 candidatos hay inscritos para la alcaldía de Medellín, eso es muy poco serio. Eso demuestra lo mal que estamos en esta democracia. No puede ser que haya 16 formas de ver a Medellín. Para una, dos, tres, pero Carlos, 16. perdóname, te interrumpo ahí eso. Es un proceso, para que tú sigas, ¿no? Es un proceso típico de hoy en día lanzarse candidatos que van es por una secretaría. Por eso es que hay esa multiplicidad de candidatos. Entonces dicen, porque bueno, no hay partidos fuertes. No hay entonces la gente monta su propio negocio. Y montan un negocio esperando unirse con el ganador, darle sus 20 votos. O sea, los partidos son negocios. Los partidos son negocios, pero es que además lo volvieron peor aún que ser negocios. Antes eran empresas electorales, ahora son microempresas electorales. Entonces resulta que se lanza todo el mundo porque hoy le dan partido a cualquiera. Yo no sé, yo voy a mandar uno para ver si me dan también uno, que se ve como bueno. Todo el mundo tiene partido hoy. Ayer legalizaron el de Ernesto Samper, ¿no? Imagínese. Ya entonces, son 77 partidos. Entonces yo no sé ya bajo qué excusa uno pide un aval de partido y se lo dan. Eso no es serio en una democracia. Si analizamos los países serios, no pasan de 4 y 5 porque es que es un partido, y hay países que solo tienen 2. El partido es lo que identifica una forma de pensamiento de cómo se debe manejar un país. Y de vida. De cómo se le debe trabajar al país, ayudar a los ciudadanos, cómo vamos a manejar las relaciones internacionales, hacia dónde se dirige un país. Entonces ahí es donde los colombianos nos estamos equivocando. Primero, esa cantidad de partidos es lo peor que hay para la democracia. Así lo vean muchos como muy demócratas, todo lo contrario. Porque no puede ser que haya, hoy por hoy en Colombia hay como 40 ya serían partidos. 72 partidos. 72 formas de ver el país, 72 formas de arreglar un país y 72 formas entonces de sacarlo adelante. De cómo alcanzar un negocio. De cómo alcanzarlo. Es como usted pone 72 gerentes en una empresa, ya con 2 está mal. Entonces, hay que entender que el problema aquí radica más profundo, es en el tema de la democracia, que definitivamente no está funcionando. Tenemos que dar una reforma política que acabe con estas microempresas. Hoy se dieron, antes hay que acabarlas lo antes posible, porque eso es una especie de operación avispa para acabarlas. Entonces, para llegar a esto, Carlos, y perdóname, José Luis, y ya ven por qué para mí era importante tenerlos aquí en Conversando en Blanco y Negro, porque esta es una visión acertada en qué estamos hoy y qué nos pasa. Y a esa pregunta que se hacen los colombianos. ¿Y ahora qué, José Luis? Yo quiero aseverar algo interesantísimo que tocó Carlos, y es parte de lo que me estás preguntando de la hora que se pretende pensar que la multiplicidad de opiniones en materia política es democracia, es la libertad de que todos tengan una forma de pensamiento en un país cada vez más grande, con tanta diversidad, en tantas situaciones de problemas. Pero vuelvo al punto de los organismos de control, la Comisión Nacional Electoral, de la misma registraduría, que creen que hacer un partido es reunir firmas. Eso no es hacer un partido. Hacer un partido es quiénes son los líderes, cuáles son sus ideas, porque resulta que en el mundo del activismo hoy en día, con las redes sociales, donde realmente la prensa ha perdido poder, la prensa no siempre, ser objetivo es muy complejo, la subjetividad es parte de la vida, de la formación de cada quien, de sus orígenes. Entonces determina que tener esa cantidad de partidos a punta de firmas tiene que haber un proceso mucho más importante de la evaluación. Es decir, tenemos que someter a esos líderes de esos partidos al rigor de decir, usted entiende el Estado. Recordemos el suceso de Susana Boreal, por ejemplo. Esta muchacha, con su respeto, que ella le gusta consumir marihuana, es
yo allá lo ella, veo... Es que era ella, pero no puede ser congresista. Sí, o sea, yo Es la que veo como son las respetuosa, libertades. pero cuando le hacen Consuma. preguntas a ella sobre cómo funciona el Congreso, No, ustedes no tienen recuerdan idea. que no Exacto. tenían idea. Estamos confundiendo la libertad con ese libertinaje. Entonces, Consuma no, marihuana, porque no no. se mete congresista. Sí, no sí. sé. Y así o hay sea, varios. Esa es la libertad. O sea, sí, mira, una de las cosas cuando acepté la posición de candidato a vicepresidencial fueron noches de estudio. Ahora que está de moda decir que uno se sacrifica estudiando de noche por la senadora Zapata, ¿sabe cómo es? ¿Qué apellido es ella? No, me escapa. Pero sí, no sé, la todos senadora saben que compra sí, 2 millones Zuleta, Sí, la paisa. que sale y dice yo me que está sacrifico. apoyando campañas. ¿sabes? Sí, No, con su sueldo. Sí, con su sueldo. exacto. Sí, o sea, imagínense, el delito les parece que eso es atentar contra la libertad, porque más o menos yo hago con mi sueldo lo que quiera. Soy congresista y puedo apoyar políticos. O sea, no, ella Miren el no, nivel donde vamos. Y algo que La dijo. inversión no solo de los valores, de las leyes. Y de principios y de todo, pero algo para no interrumpirte, algo muy simpático dijo ayer, que ella se volvió vegetariana porque el negocio de la carne era un negocio paramilitar y por tal razón se había convertido. Pero entonces yo le dije, en la red le dije, pero yo la vi abrazada a Mancuso. Entonces, ¿ahora qué se va a convertir? Sí. ¿Sí? Va a comer pizza. Sí. Pero bueno, el asunto aquí en conclusión y ahora que es que un país tan complejo, con tantos problemas, con el eje de la corrupción, nadie toca el problema de la justicia porque la justicia le conviene a muchos, como está. La injusticia. La injusticia, perdón. La injusticia. Sí, la justicia como está, que produce una injusticia. Entonces, yo creo que es el momento de reflexionar con esa reforma política que no permita que surjan esta cantidad. Podrían surgir esos partidos, pero evalúenlos con una perspectiva totalmente diferente. Entonces, ¿a qué viene el de para dónde vamos? ¿Y el ahora qué? Definitivamente Colombia, por ejemplo, en la campaña hubo unos temas complejísimos. El escenario de la seguridad se dejó atrás cuando hemos tenido 9 conflictos o 10 conflictos internos propiciados por problemas de partidismo, porque no es un tema de política, es más bien el partidismo. Y esos conflictos hacen que los temas de seguridad sean muy importantes para Colombia. Charles Tilly, que es realmente un gran escritor acerca de la construcción de los estados nacionales, muestra cómo las guerras europeas, sin pensar que la guerra es buena, llevaron a la conformación de esas grandes democracias después de la paz de Westfalia y estas cosas. Pero en Colombia nosotros no miramos, por ejemplo, el tema de seguridad, que es una necesidad ante los problemas tan complejos de la criminalidad transnacional que genera narcotráfico, minería ilegal, contrabando, que son los grandes ejes de la criminalidad en Colombia. No se muestran esos problemas que se requieren mantener en solución. Hoy en día la revista Semana saca un artículo sobre la inteligencia militar a la que yo pertenecí, terrible, cuando lo vuelven un tema de gobiernos. Hay asuntos que son de Estado y ese ha sido siempre el problema de nuestra democracia, la visión política y geopolítica de no ver la nación como un problema de Estado, sino problemas de gobierno. Yo tengo la solución a esto. Realmente los estados en democracia tienen que caminar sobre un derrotero de política de Estado, más no de una transición de gobierno, y ese es uno de los grandes problemas, esos enfoques en los que debería soportarse la democracia, es decir, claro, no tener representantes en los consejos, asambleas, representantes a la Cámara, Senado, que están buscando beneficiar un grupo económico o beneficiar un colectivo o una percepción globalista importante, sí, con derechos, sino que se piense en los problemas de Estado. Y ese es el problema, todo el mundo está llegando a hacer, hago lo mío, encuentras 70 y pico de candidatos, de partidos, 20 candidatos para una alcaldía, y resulta que esos candidatos están desesperados, pero ellos saben que están representando quién va a ganar, entonces hacen acuerdos debajo de la mesa, y claro, ¿qué me da? Claro. Entonces ahí lo que hacen es ideología. Yo cedo qué me da. Es la microempresa. Yo cedo y qué me da, entonces me dan una secretaría de gobierno, me dan tal cosa, y es el repartir el botín. Y si este gobierno quiere estatalizar más al modelo cepalino de los 70 que está aprobado, mira, el mundo tiene un marco económico claro. El hecho de tú analizar las democracias comunistas, Corea frente a Corea del Sur, pobreza, hambre,
Cuba, pobreza, hambre. Venezuela, pobreza, hambre. Nicaragua, pobreza, hambre. Entonces, ¿cómo podemos analizar bajo esto, dos empresarios aquí, el surgimiento y fortalecimiento de BRICS? ¿Cómo lo analizas? Desde el factor empresarial. No, que van definitivamente el modelo del Estado de estatización, donde todos los medios de producción son del Estado, que eso nunca ha sido un modelo exitoso en la historia de la humanidad. Hay que entender un poco, y como dices tú, qué hacer. Y entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacer? Entonces me gustaría mucho, mire, yo hablo mucho con gente también que además es mal denominada petrista. Entonces ya todo, como lo han querido vender, acuérdense que todo era uribista, lo hicieron muy bien y pusieron todo lo que era de Petro hacia el centro y derecha, se volvió uribista. Nosotros estamos cometiendo el mismo error, es que todo el que no piense entonces de pronto o lo hizo equivocadamente o defiende algunas tesis así sea equivocado, que sepamos que no lo son, es petrista. Para mí también es otro error en el que estamos incurriendo, y es que vamos a ir al inicio, y es que para poder dar la solución es polarizar, vamos a ir a la solución, porque eso, el único que gana en eso es al que supuestamente se está atacando, que es el gobierno actual, que es esa forma de gobernar actual. Ellos felices en que la gente se mate diciéndose petrista o uribista, pensando además que es el peor de los insultos. Sí, y pues, no. Perdóname también, porque ellos pusieron la semilla del resentimiento y el odio social, entonces eso lo alimenta, ¿no? Nos tienen divididos, además por algo que hace muy... hay que llamar eso, y les voy a dar el nombre, es el progresivo. Los progres son realmente los que están gobernando. Es ese progresismo que está a nivel mundial buscando qué hacer en todos los países de Latinoamérica, algunos otros del mundo. Entonces no nos dejemos desviar, primero, en eso de izquierda y derecha, para mí, mal enfocado. Sí. Segundo, el que haya votado por el gobierno actual, es que fue la mitad. No vamos a entrar en honduras de que se robaron, que fueron los muertos. Sí, no. Que los muertos, miren, en esta democracia colombiana no faltaba más, y me digan ahorita, que es que el que inventó la mermelada fue el gobierno actual. Aquí le va la crítica también a todos los que han gobernado este país. Sí. La mermelada no se la inventó. La corrupción en Colombia viene incrementándose día a día, mes a mes, año a año, antes de que llegara también este gobierno. Entonces, crítica a todos los que han gobernado este país, que nos entregaron este país precisamente vuelto nada, y no vieron venir estos movimientos que gracias a las redes sociales y a ese inconformismo y a esa corrupción hoy están gobernando. Entonces partamos también de ahí, que yo no le voy a ser defensor, yo no voy a ser defensor de oficio de todos los que la han embarrado y han conestado estos malos gobiernos que tienen descontento a la mayoría de los jóvenes de Colombia. Entonces parto de esa base, estoy de acuerdo en las inequidades, estoy de acuerdo en que hay que equilibrar el tablero, estoy de acuerdo en que hay que acabar con los privilegios. Entonces, señores jóvenes, hay que recuperar la confianza. No hay patria B, no existe otro país. Siempre uno es un extranjero en otro país, no hay opción, eso no existe. Pues es el país más lindo del mundo. Usted es el colombiano, usted es el de afuera. No lo van a atender en Australia. Personas que llevan más de 15 años, que son nacionalizadas, la persona que conozco casada con un australiano, la atienden en el servicio de salud, que es como si fuera en la EPS, y a él lo atienden como el equivalente a las prepagadas, porque es australiano. Patria B no existe. Entonces, hay que defender los valores, hay que defender los principios. Confiemos en que se puede recuperar. Yo entiendo mucho el malestar y hablo mucho que yo hablo mucho con personas que los catalogan petristas. Simplemente están hastiados de cómo fue gobernado este país. Claro, equivocadamente buscan una opción totalmente errada para gobernar, que sabemos que no lleva a ningún lado. Insisto, el capitalismo, peor de los sistemas, después de los demás. Hay que corregirlo. Por otro lado, hay que entender también lo siguiente, Rodrigo. A la gente hay que darle todas estas oportunidades y llegar hasta aquí, lo antes posible, acabando con esa corrupción. No se nos olvide que ahorita las elecciones de octubre son las más importantes, y los colombianos tampoco lo hemos tenido en cuenta, porque siempre pensamos en presidente, alcaldes o gobernadores, y el poder más grande es el Congreso, consejos y asambleas. ¿Qué pasa? Que es que como es un poder más diluido en diferentes personas, la gente no lo magnifica, porque el poder más concentrado lo tiene el presidente, el alcalde y el gobernador. Mire, si el Congreso actual de Colombia fuera un Congreso precisamente no mermelado, si fuera un Congreso que piensa en el país, que tiene visión de partido, el presidente no podría hacer todo lo que quiere hacer, pero todos sabemos lo que pasa allá adentro. La manipulación política es... La gente no lo entendió. Si en campaña hubiéramos elegido congresistas que nos representaran realmente, que llevaran adelante, que sufrieran precisamente, que les duela a este país, no lo hicimos. Ahora nos queda la oportunidad del 26 de octubre.
¿Crees que hay garantías para esa oportunidad? Yo sé lo que se habla de la registraduría, de actos ilegales que van a suceder, se nos está complicando el tema. Porque hoy los actores ilegales no están siendo controlados. Y hoy por hoy en Colombia se está dando la política armada. Me preocupa mucho eso. Que va a haber zonas del país donde va a ganar es el que las armas impongan. Eso es una de las cosas. Lo otro, miren, si se gana masivamente, esos truquitos que han usado toda la vida, es que por eso vuelve mi crítica. Se habla mucho del registrador actual. Y es que el presidente llegó con el registrador que estaba puesto. Es que no lo puso el presidente. Pero la complicidad no fue el anterior. Viene puesto por el sistema. No le hizo auditoría, no le hizo una cantidad de cosas. Entonces, miremos quiénes son los culpables de tantas cosas en este país. Los progresistas. ¿Quién puso y de dónde vienen las registradurías de toda la vida? Y la procuraduría. ¿De dónde viene exactamente? Entonces, un gobierno actual usa esas mismas armas y ya creemos todos también que él se las está inventando. Está usando las mismas herramientas. Entonces, si usted me dice, todos los políticos que han venido manejando este país se saben esas triquiñuelas. Entonces, aquí lo que hay que hacer es que el poder ciudadano tome las banderas, masivamente voten, dejen la apatía y voten por personas que saben que van a defender sus principios, los valores y que saben llevar esto y que no se van a vender en los consejos, en las asambleas. Ya el Congreso fue lo que fue. Sí. Lamentablemente es por ahí. Es que mi queja es a la ciudadanía. Mi queja no es a la enfocarse indiferencia a esa ciudadana. indiferencia, a esa falta de pedagogía y de haber querido aprender un poco sobre la democracia, sobre los partidos. Hoy en día con las redes sociales uno sabe quién es cada persona. Sí. Tómense una molestia de saber De ese investigar, candidato, de analizar quién es. Pero se deslumbran porque lo ven en las vallas en todas partes y votan y nadie se pregunta ¿y de dónde sacó la plata? Como dice José Luis, y cuál es el interés de esa persona de meter millones. Mire, una frase que ha hecho Cajón en Colombia, que ha hecho carrera en Colombia, yo la recuerdo mucho porque yo iba con mi papá y íbamos por una carreterita por Llano Grande, que es en Antioquia, y un muro hermoso con una, en ese momento parabólica, una cosa estrambótica. Y me acuerdo, yo dije, ¿y esa casa de quién será? Mi papá me dijo, de fulano de tal, que es político. Y uno sigue tranquilo. O sea, político es plata, es rico. Por Dios, uno la riqueza la genera o con sus iniciativas o tiene el sueldo que tiene, pero no usar de trampolín la política para enriquecerse. Y eso ha sucedido en este país toda la vida. Entonces, o cambiamos los colombianos, porque no hay por qué seguirle pidiendo a los políticos que cambien. ¿Quién tiene que cambiar? Es la ciudadanía. Sí, sí. Ahora, una pregunta que puede generar polémica. ¿Sería el momento en que Colombia votara en blanco? Mira, yo alguna vez siendo un joven capitán, en medio de mis actividades, le dije a un periodista en la política, me encantaría entrevistar a un militar como usted sobre qué piensa de la política. Y le dije, pues, primero no puedo hablar de ello. Le dije en privado. Pero ¿cómo hoy sí puedes hablar? Bueno, porque estoy por fuera, obviamente, porque hoy estaba en actividad. Algunas cosas, ¿no? Otras No, en ese momento pues no podía Píquele la hablar. lengua. Sí. No, en ese momento no podía hablar porque estaba en servicio. Sí. La deliberancia es una condición de la fuerza pública, la no deliberancia. Entonces, yo le dije, la verdad me parece que es deshonesto. Entonces, ¿usted qué propone? Yo sé que usted no puede hablar, que era una conversación Informal, formal. y no informal, de una comida. Yo le digo, pues, no sé, es que la política no domina. En este asunto del voto en blanco, que es una cosa, para mí, perdóname, pero es un poco romántica, utópica la gente. Pero es un poder. Blanco. Aquí nos enfrentamos sí, claro, aquí nos enfrentamos a una realidad. ¿Es conveniente el voto obligatorio? Yo digo que sí. Exacto. ¿Que no? Que sí. Sí, Que sí, exacto. que sí. En segunda instancia, mira, la política, cada vez que hablo con personas, ayer me decían, ¿usted cómo se metió en ese mundo? Eso es una porquería. Es lo peor. Esta mañana, un oficial retirado que está de secretario de gobierno me decía, este es el peor de los mundos. Otra persona me decía, Pero aceptó el cargo. Sí, Lo aceptó, pero se dio cuenta ahí. pero ahí se dio cuenta que es el peor de los Claro, mundos. Si claro. yo voy a renunciar a esta vaina, tengo una tranquilidad. Las intrigas de la fuerza pública no son como estas. Otra persona me dice una frase que me encantó: eso, la política es el arte de hacer amigos de mentiras y enemigos de verdad. Claro, porque finalmente hay un interés económico. Sí, es cierto. Y me hace recordar otra frase que yo tenía de Bismarck, que me encantaba: nunca se miente tanto como en la política
en la guerra hay engaño, y en la cacería. En la cacería yo fui y maté un animal así de grande y mentiras, o pesqué tal y no es cierto. Es el problema de los egos de los hombres. Sí, sí. Entonces, eso favorece a los politiqueros. Una frase de don ex candidato presidencial Rodolfo Hernández que me hacía reír, pero esa expresión coloquial politiqueros, ese es el término fantástico para definir lo que a veces siempre decían las maquinarias, ¿no? La corrupción. Prefiero ese término inclusive. Entonces, claro, son felices con que no haya reforma política, con que la fiscalía no investigue los delitos, que la registraduría sea un elemento que saca cédulas y inscribe candidatos, etc. Pero realmente el voto en blanco es una posibilidad compleja, pero hay muchos colombianos escépticos. Hoy en día hay gente que no escucha noticias. En la revista GeoDS dedicamos sacar podcast porque descubrimos que mucha gente prefiere poner un podcast, música, escuchar algo que le interese. La gente está totalmente escéptica con la política. Entonces, claro, eso le favorece a los clanes políticos. A mí me gustan las frases. Reagan decía una que decía que la política es la segunda profesión más antigua del mundo, claro, que cada día se parece más a la primera. Ya sabemos cuál. Entonces, Y que cobra menos. No, pues la primera cobra menos. Al final decena, ¿no? la primera tiene su sentido de honestidad, digámoslo. Decena. Es que mira, parte de esto, Eso pasa, entonces eso favorece a esos candidatos oportunistas. porque los tipos pueden pagar votos. Mire, yo me metí en algunos sitios, por ser soldado, me metí en unos sitios en campaña vicepresidencial que la gente me decía, aquí nunca había venido, pues aquí vienen los concejales y de por aquí, pero aquí no ha venido un candidato vicepresidencial. Y la gente, hubo una cosa surrealista, tipo los escritos de Márquez. Llegamos a un sitio donde había una súper pintada con un mural de la campaña del Partido Conservador, un partido que es loco, ¿no? Que se une a la izquierda, o sea, perdiendo sus principios, es una locura. Sí. O sea, ustedes son otra fuerza, pero yo en carne propia. No, pues por Dios, oye, y llegamos a era bueno, no existiría Salvación Nacional. y sale una señora que era como líder ahí, y me dice, ¿usted qué es? ¿Y eso qué partido es el que usted está ahí? Ah, usted es la doctora Ingrid, la que sacaron de... Y yo le dije, sí, yo estoy ahí por estas razones, etc. Cuando usted ve esas calles, o sea, era el contraste de ese mural perfectamente espectacular frente a una pobreza terrible. O sea, mira, aquí viene y nos dan, digo, a mí me dan 50.000, 100. Es más, yo aquí propendo porque nos tienen que pagar el voto más. Ya es al revés, Pues sí. eso es lo más triste. Cuando usted ya, no solo es que a la gente le compren el voto, que ya es corrupción y ya es algo feo que empezaron a hacer los políticos, y sino cuando ya en democracia la gente dice, yo vendo el voto, mi voto vale plata, estamos jodidos. No hay nada más que favorecer al político que está ahí, no hay nada que el escepticismo. Sí. Porque los unos, una izquierda que lo busca en el dolor que siente esa gente, que los atrae con... Pero es que ellos crearon ese escepticismo. Ellos lo crearon, esa es la dinamita o el oxígeno de ellos. ¿Sí? Y algo gravísimo es que ya los ciudadanos, sabemos excepciones o hay. No creemos por la impunidad que hay. Entonces, mira, el gobernador de Arauca fue liberado hace 2 días porque pasaron los términos. Por vencimiento eterno. Vencimiento eterno. El otro viene a ser gestor de paz. Le van a dar $1 millón al violento. Esos son votos. O sea, ese $1 millón dados al que no robe, no mate, esos son votos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo luchas tú democráticamente contra eso? Volviendo, el voto obligatorio. El voto obligatorio generaría los derechos mismos del ciudadano. Al pasaporte, al pase. Sí, hay que castigar al que no participe en la democracia, se le tiene que de alguna manera decir, hermano, usted no está aquí porque el voto es obligatorio, con sanciones pecuniarias como en Chile. En Chile se salvaron de la Constitución, que eso la verdad los analistas no ven que ninguno y todos aplaudieron. Desapercibido. Sí, dijeron que Boric había ganado y que lo que había hecho es que la ciudadanía había reaccionado. Error.
Eso no es verdad, porque siempre existe más o menos un 30%, que es con lo que ganan normalmente estos movimientos, estos partidos, ganan siempre con ese famoso 30%. Si usted mira la alcaldía de Medellín, de Bogotá, tienen un 30%. Y siempre tienen un 30%, está entre un 20, un 32%, siempre. ¿Qué sucede? Que el abstencionista en Colombia es el 50%, en Chile también era, y resulta que si sale todo el mundo a votar, ellos se quedan en el 30%, suben un poco es porque algunos de los que obligan también se suman, pero son menos, porque cuando a ti sí te obligan a votar y a pensar, y ya te hicieron madrugar y te levantas en un puesto de votación, al menos dices, bueno, ya lo voy a hacer, voy a hacerlo bien, sí. Y no, ahí nunca va a ganar esas propuestas populistas de izquierda, nunca. Entonces ahí la Chile lo salvó, que obligaron a la gente a votar y por ende fue derrotado Boric. No fue que reaccionara la gente, tan como lo quieren, que la gente es apática. Miren, las personas no se dan ni cuenta de lo que está pasando en la mayoría. Eso es una cosa que es muy triste. Por eso que cuando tú dices, ¿qué hacer? Pedagogía política. Yo lo mencioné en campaña presidencial, dije, al ver lo que estaba pasando en el país, dije yo, a partir de hoy, todo colombiano, sea cual sea el resultado, le va a tocar aprender de política. Porque es que es de las profesiones que todo el mundo ahora es como ser técnico de fútbol. Usted sabe que los colombianos somos los mejores técnicos de fútbol, todo el mundo pelea con el técnico porque hizo los cambios. Todo el mundo sabe de fútbol, ¿vale? Hoy en día todo el mundo también es tuitero y sabe de política. Influyentes. Son los influyentes y saben. Y los comentarios que uno le oye a la gente en fútbol y en política son vergonzosos. No tan claramente, más bien es que no han profundizado, que no estudian, no hay fundamentos y simplemente los mueve una pasión o lo que oyen por ahí. Mira, tú acabas de decir algo muy interesante. Es paradójico que el modelo educacional nuestro no nos enseña tres cosas a las que nos enfrentamos en la vida. ¿Educacional de colegio, universitario, cuál? Desde las bases, comienza en kinder. Las bases de la kinder, primaria, secundaria, sí. que creo que son las que te dan a ti una concepción. Porque pues obviamente también aquí el modelo gramsciano afectó y se infiltró en todos los elementos estatales, en una mala forma. La crítica se llevó a otra concepción. Pero no te enseñan de economía. O sea, de niño a ti deberían enseñarte que la plata no nace en los árboles. Entonces, Estados Unidos, Japón, invierten en la educación, no invierten, perdón, tienen los modelos educacionales a explicarle cómo funciona el sistema. Sobre todo Japón. Sí, que ellos se centran más en tecnologías, o por lo menos en la educación en casa lo hacen. Sí. Segundo, no te enseñan a tener una familia. No te enseñan que la base de gobierno de la sociedad es una familia, donde hay un gobierno de un padre secundado por una vicepresidente, por decirlo así, y con unos hijos que son el pueblo. Y no te enseñan tampoco cómo funciona el Estado. O sea, nosotros a veces nos vamos, y claro, es súper importante, los japoneses, tú lo señalas, ellos dicen, bueno, aquí no enseñamos literatura, pero es una obligación de los padres llevarlos por ese camino de la lectura. Aquí tratamos de darle las herramientas de cosas más difíciles, como los modelos matemáticos. Respeto. Exacto. Y respeto. Entonces mira que esos tres elementos, yo recuerdo esa hermosa materia que se llamaba Educación para la Democracia, ¿sí? Que debía hacer que cada quien entienda, que después tú te vas a enfrentar a un estado burócrata. Entienda que es una sociedad. Mira, hay una caricatura que a mí me encanta, yo estudié en Francia y la conocía de antes, y es Asterix y Obelix. ¿A quién? No, en Asterix y Obelix. Es una yo que la conocía, yo pensé que era Ingrid. No, esa caricatura de Asterix y Obelix es fantástica. Tú eres de Asterix y yo soy de Condorito. Bueno, no, yo de Mafalda. La conocí, pero ¿qué es lo que muestra? El primero es el nacionalismo francés, que dice nosotros teníamos una resistencia contra los romanos, es el concepto del nacionalismo como tal, respetable del siglo XIX. Pero el único episodio en que Asterix y Obelix de toda la saga fue derrotado fue el día que se fueron a hacer un trámite a una entidad romana, en la Galia. O sea, y me acuerdo que decían, llegamos a la casa que vuelve locos. Entonces trataron de hacer un trámite, lo mandaban en un edificio, lo mandaban para otro, decía, mire, este es el modelo democrático de Roma. Ahora, yo te recomendé el otro día un libro fantástico que se llama Fake News en el Imperio Romano. Es un libro fantástico porque te señala a ti cómo desde los orígenes de la democracia surge la mentira, la convicción de atacar al otro, de engañar, etcétera, etcétera, de ensuciar, que es lo que se vive hoy en día. Entonces hoy en día el ataque
puede ser fundado en que, por ejemplo, tú tienes una infracción de tránsito, eres candidato, te la buscan. Me está pasando, por ejemplo, con un tema personal. Esa infracción de tránsito, dice, no, se pasó o se pisó la cebra. Pero resulta que el contendor político coge ese escenario y dice, investigué qué fue lo que pasó acá. Resulta que era que un niño iba cruzando, un perro iba cruzando la acera. La novela. Usted paró, frenó en seco, casi mata al gato, pero el problema no es ese, es que detrás del perro, de la mascota, iba un niño, entonces tipo realmente casi mata al niño. Y entonces te arman una historia porque pisaste la cebra, porque un policía vino y te dijo, está bien, pisaste la cebra, no, infracción, pero crean una historia a través de eso. Te lo inventaron porque te atreviste a meterte en el negocio. Pisaste un callo. De los corruptos. Pisaste un callo. Es que ese es el problema. Es el problema. Por eso la gente buena no va a la política. Bueno, y por eso tenemos una cantidad de gente mediocre en política. Por eso los callos que ustedes pisaron en campaña, ¿los alcanzaron a callar? Pues el que se mete a lo público, yo estoy viviendo ahí por dos situaciones personales. Tengo un personaje paradójico que me encanta como tuitea y las fantasías que se crean. Ahorita, por ejemplo, estoy enfrentado a este señor Guillén. Es una de las cosas que me quedo de antaño. Voy a quitar, qué pena. Hombre, con la audiencia. No. Complejo. Que ataca la operación. En campaña hubieran dicho, se empelotó Carlos. Exacto, no, ya. Sí. No. Sí, o tiene guayabo. Eso es guayabo de anoche. No. Que no. Entonces. No preguntan si tiene valores, si tiene ideas para el país. Sí, exacto. Los aportes, sería un buen los aportes. presidente, alcalde, no. Y el problema, te lo voy a decir. Yo ahorita insisto, estoy en el tema de la revista, estoy lejano a la política, soy un observador, estoy dedicado a la revista, que es una experiencia fantástica. Y muy buena revista. Gracias. Pero en los dos sectores también hay unas acusaciones terribles. No, horrible. O sea, es que a mí me encanta lo que está haciendo José Luis. Elon Musk está como tratando de generar una regulación en ese Twitter porque antes era una selva increíble de mentiras. El que dice la verdad tiene 1000 enemigos. El que dice la mentira tiene 1000 amigos. Eso es lo que está sucediendo. Ya casi voy a terminar el programa, es una lástima. Yo haría una serie de 15 capítulos con ellos y duraríamos, no solamente con café, hasta con un buen whisky. Que nos pidan y nos digan cosas y las venimos a debatir. Exacto. Sin miedo. Manden los temas que tanto Carlos como esto, pero voy a entrar en esta parte final de conversando con ellos como empresarios. ¿Por qué no ven Colombia, ustedes que estuvieron en el campo político? Y es un tema que yo lo insisto mucho y estoy luchando. ¿Por qué no vemos Colombia como una empresa, Carlos? Tú eres empresario. Tú en tu empresa no haces reformas. Tú modificas los aspectos. Tú no reformas la empresa a cero ni la destruyes para volver a hacer otra. Al contrario. Y llamo a todos los que hayan robado o cometido delitos a que devuelvan. Es como alguna vez una directora de recursos humanos me trajo una hoja de vida y me dice, yo creo que este es el candidato para gerenciar un proyecto. Le digo, perfecto, si usted ya lo analizó, lo filtró y todo. Me dijo, deme solamente un punto que usted piensa que lo debilita. Me dijo, es que es medio corrupto. Y yo dije, ¿cómo así? O sea, ¿ya lo hizo o lo va a hacer? Sí, medio embarazada. medio gay. Sí. O eso no es. Por eso este programa se llama Conversando en Blanco o Negro. ¿Somos o no somos? Pero volviendo, acuérdate la reingeniería que hubo en los años 80, la reingeniería japonesa. Claro, yo he trabajado eso. Entonces, ¿por qué el gobierno no se puede hacer un proceso de reingeniería y no de reforma? Continuo y la reingeniería era más que el gobierno del Estado. Bueno, el Estado, perdóname. ¿Por qué el Estado no puede hacer procesos de reingeniería que son productivos? Que es parte de la pregunta del qué hacer, que preguntabas también y todo lo que hay que hacer. Precisamente porque lo primero que nosotros no nos damos cuenta es que el país sí debería ser manejado con una misión y una visión. En Colombia hay que reescribir la historia porque la patria boba sabemos cuándo empezó, pero no ha terminado. No, ahora estamos en la idiota. Exacto, sí, eso sí hay que enseñárselo a los hijos. Cuando nace la patria boba, que es y para los que les gusta la historia, pero si no, precisamente es parte de lo que hay que hacer. Desde ahí, los colombianos no sabemos qué clase de país es el que queremos. Entonces, lo otro que está sucediendo, como mencionas, como en una empresa,
hay que tener cuidado con las tendencias precisamente que se están viniendo a nivel global, que nos están afectando muy duro en Colombia, y es que nos están dividiendo por lo que hace cada cual en la cama, después de sus horas laborales. Y me explico, y es que entonces ahorita nace la ideología de género, entonces dependiendo de lo que tú hagas en la cama, con quién te acuestas, entonces eres gay, bisexual, transexual, mañana van a aparecer los que hacen tríos y dicen estamos siendo excluidos, nadie habla de los tríos. Eso es el colmo. Y no está, ni de los swingers. La sociedad no tiene. Les tienen que dar un cupo de un 1% de las empresas a los que hacen trío. Y así, porque es que se volvió la sociedad con base en lo que tú hagas en la cama. Pero mira que el ministerio. Es una política claramente mandada supranacional. Pero mira eso que no tiene nada que ver. Entonces, te respondo, en mi empresa, sí, o en mis negocios, o en una ciudad, a mí no me importa lo que haga la gente en su vida, privada, con sus temas sexuales. A mí la persona me sirve, es buena persona, es una buena ingeniera, es un buen ingeniero, es un buen administrador, con base en lo que produzca, y así tendría que ser el Estado. Y le suma. Hoy no, lo estamos dividiendo en diversidades sexuales, ideologías de género, adoctrinamiento a los niños, hipersexualidad de los niños, legalizando la pederastia. Venga, ¿a qué hora vamos a hablar del país? ¿A qué hora vamos a hablar como en una empresa vamos a ser líderes en qué? Somos los mejores del mercado, los segundos, vamos a exportar, vamos a importar. ¿Cuál es la política? Vamos a comprar mejores cosas, vamos a traer los mejores equipos y a salir adelante, vamos a comprar la competencia, le vamos a vender a la competencia. ¿Cómo vamos a ser mejores? ¿Quién está hoy en este país pensando en eso? Están pensando en todo lo que acabo de decir. ¿Eso qué tiene que ver con producir y sacar un país adelante, por Dios? Lo que haga la gente en sus ratos libres o en sus camas. Pues lo que dice Carlos, es supremamente cierto. Ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia legalizó el pasaporte con la tercera casilla. Y eso nos va a dar más plata, eso nos va a generar más recursos, eso nos va a sacar un país más adelante. No, se dedicaron, hay que entender eso, por eso es que es una política clara de ellos para dividirlos y enredarnos con eso. Eso no le importa a nadie, lo que uno haga en sus camas y con quien se acuesta es produciendo. Sí, y los arqueólogos, por más esfuerzos que han hecho, siguen encontrando restos óseos de hombres y mujeres, no han podido encontrar el resto de los sexos. No. Es que hasta Cleopatra, que tiene tanta fama, es mujer. Así es. Sí, entonces que dejen la pendejada y se pongan a trabajar y a producir. ¿Te imaginas a nivel mundial un colombiano que llegue binario y migración le diga, bueno, ¿y usted qué es para entrar aquí? O sea, no, o cómo se autopercibe hoy, porque entonces hoy es como yo me autopercibo. Esa es otra de las cosas que están inventándole a los niños. ¿Cómo se autopercibe? Mire, yo le agradezco a mis papás algo y aprovecho este espacio para yo mandarles un saludo y agradecerles que lo que yo más quería a los 8 años era ser pirata. Y que no me cortaron un brazo, no me sacaron un ojo y me pusieron un parche. Papás, les agradezco mucho que no me hicieron caso a los 8 años. Y hoy quieren estos, que a los 8 años los niños escojan si son hombre y mujer y se manden a operar por el sistema de salud público. ¿A los 8 años qué querías hacer? Descarados. Wow, yo tengo una historia particular. Fui acólito, también fui seminarista en mis comienzos. Tuve la figura... ¿Tú le crees esa parte? Sí, hay que creerle. Es parte de la cosa que hay que crear en este país, la confianza. Sí, hay que creer. Tuve una particularidad muy cercana, un gran maestro que fue, ahora que se ataca tanto la iglesia, tuve un gran maestro que se llamaba el padre Gensi Peñalosa, una persona increíble, que me metió por el camino de la lectura. Yo creo que uno es una esponja a esa edad, a los 8 años. Y me metí a leerme el Antiguo Testamento completo, las historias de la Biblia, y eso me fue acomodando la condición de que un día quería ser soldado. Entonces mis principios de ser soldado comenzaron más o menos en esos tiempos. Siempre quise ser un soldado. Bueno, está terminando el programa, Carlos. José Luis, mil gracias de verdad por estar acá. Ya para terminar, ustedes en un momento dado como empresarios, padres, formadores de familia, integradores, tanto empresariales, porque esa gran empresa que estás creando es, tienes que conocerla, no sé si ya la conoces. Nos vimos en un evento de la revista. No, era de la embajada francesa. Sí, y conocí el proyecto muy bonito, muy interesante. Bueno, ya no es proyecto, ya es una realidad. Es una realidad, sí. Ya va ahí. Y hubo un programa sobre la revista y bueno, José Luis no me ha mandado personajes que quiere mandarle aquí para estar en el programa, pero me los va a mandar. Eso pasa en esto. Pero les quiero decir esta parte. Hoy en día, en la posición que están, a mi derecha Carlos, a mi izquierda José Luis, pasaron por unos eventos políticos muy fuertes en su momento.
¿ustedes no pensarían en un momento dado ser los leones de Colombia que no encontramos y decir, oiga Carlos, venga, oiga José Luis, venga, hagamos algo? Y los colombianos digamos, mira, aquí están estos gallos, así como otros, ¿sí? Porque cuando me dijiste y comencé a seguirte, pues lo sigo seguido, pero me dijo, quiero ser alcalde de Medellín, yo dije, ojalá no lo quemen, ojalá como ser humano no lo quemen y como empresario menos, ¿sí? Porque el impacto era más de empresario que de persona, porque como persona te defiendes vilmente. Y después me encontré con José Luis en un camino que nos llevamos una generación distinta dentro de la institución, pero uno sabe qué vivió, qué pasó, qué hizo dentro de la institución, y los que ya pasamos por ahí somos orgullosos de hombres como José Luis, que la dieron toda como la han dado muchas generaciones, y hoy en día están masacrados estos hombres, que yo creo que si hubieran llegado a general la cosa sería distinta. Creo, pero no pensemos en eso porque no hubo así. Pero vuelvo al tema. Ustedes dos leones no estarían en un momento en decir de manera tranquila, pausada, decir, no crear otro partido. No. Pero es que Colombia de pronto no necesita partidos. Necesita unificar seres. Grandes personas que nutran los partidos. Eso. Entonces, estos dos leones que están a mi izquierda y derecha, que son de una posición central en cuanto a principios, valores, a patria, porque es que hay que amar la patria para luchar por ella, o sea, porque si solamente nos ponemos la camiseta para el partido de fútbol, pues eso dura 2 horas y punto. ¿Estarían ustedes en esa tonalidad, José Luis? Bueno, yo en este momento... Apartando la revista. No, sí, no, en este y el bebé. Porque sí, es que está, todavía está, que no, 3 ya meses, tiene un hijo, no está ha tenido trasnochando. dedicarme a la vida. El del tetero Ahí matinal está. salió para acá. Ay, Dios mío. Ya toca hacerle el cambio bonito. Ya, va para el cambio. Bueno, felicitaciones. Voy al turno, gracias. Yo creo que yo estoy tratando de construir, debo tocar el tema, estoy tratando de construir que hay una generación de policías y militares con nivel de intelectualidad importante. Los escritores allí tienen el 60%, están haciendo, tienen doctorado. Algunos me han criticado que por qué creo ese espacio. Yo quiero crear una imagen de la institucionalidad tan importante en los temas de seguridad. Yo he sido un hombre de servicio. Desde los 16 años estuve en la fuerza pública, serví. Me estoy ya metiendo en esta trinchera de lo académico, guardando el respeto por quienes están allí. Pero indudablemente al haber estado en el tema político, pues a uno lo toca esa preocupación entre el servicio a lo institucional, en la libertad que tengo hoy en día de elegir, de expresión como tal, y yo encuentro siempre en campaña vimos cosas muy cercanas, sobre todo el efecto de lo que es la transparencia y la honestidad, que creo que son las cosas más importantes que requiere el país. Pero no solamente ser transparente y honesto, sino también estar preparado, conocer los temas de Estado, claro. Y ser eficaz, no eficiente, porque eficiente es cualquiera, el problema es la eficacia de los procesos. Entonces hay que pensar en nuevas fuerzas que más que irse contra el petrismo, contra el uribismo, es generar la reflexión de dónde está el escenario ideal para poder construir. Entonces no me niego a un proceso futuro, y en esencia estoy en ello, estoy centrándome en esto. También debo decir que estoy en un proceso de justicia administrativa para reivindicar mi honor, que ese es el gran dolor que me causó esa sacada. Pero eso lo estás ganando. Pues, eso lo estás ganando. Sí, y eso lo claro, ganas. que sí, Ese claro. es sobrado. Sí. Carlos, tú. Yo comparto con José Luis ese amor por el país, y yo lo hago en cada una de mis actuaciones. Hay que ser cívico en la forma como uno conduce, como se comporta como peatón, como ciclista. Si se dan cuenta, hablamos de temas con firmeza, pero nunca se ataca a la persona. Mira que lo hemos hecho en este programa, que es parte del juego que yo no quiero seguir. Aquí tienen personas con firmeza, con principios y con valores, que uno está dispuesto a hacer lo que hay que hacer por este país, pero en todos los escenarios. Puede ser político, empresarial,
como les digo, cívico. Yo iba la otra vez con una persona y me dio cuando frené, porque venía la cebra peatonal, la gente empezó a pitar, pero es que el semáforo estaba en verde, hay que dejar pasar el peatón. Me vio con dos actos y le volteé y me dice, usted es demasiado decente para este país. Eso no es un piropo, me da una tristeza ese comentario, porque como así deberíamos ser todos, y lo que yo le puedo decir a la gente es, miren, seamos bacanes el uno con el otro, somos hermanos colombianos, que de pronto estemos en orillas diferentes, pensamientos diferentes, no nos debería ser enemigos, eso nos crea, es cobardía. Yo le voy a hacer un llamado a la gente y le digo, el colombiano normalmente no es bien cobarde, porque no actúa, porque no es capaz de replicar, indiferente. Exacto, es indiferente, no es capaz de presentar sus posiciones. Eso no significa andar armado, eso no significa en un debate que tuviéramos ahorita con personas que están en el propio gobierno no poder hablar con firmeza sobre lo que nos duele y lo que quisiéramos. Esa es la invitación a todos, que lo hagamos en cabeza propia. Se dan cuenta que nosotros construimos todo el día con nuestras actuaciones patria, todo el día construimos nación. El gobierno es algo diferente, el gobierno es el de turno. Tratemos de que los gobiernos que lleguen sean simplemente afines a unas ideas que uno puede defender, hagámoslo sin violencia, hagámoslo sin esa viralidad, esa visceralidad, que hace tanto daño, sí. Y verá que somos capaces de construir una nación para todos. En eso sí cuenten conmigo, con mi forma de ser hoy, mañana, pasado, desde el privado, desde lo público, desde Colombia, desde el exterior. Patria solo hay una y la vamos obviamente a querer, a tratar de defender, a sacarla adelante. Cuente con eso para toda la vida, desde cualquier aspecto. Bueno, amigos, hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa. Gracias, José Luis, hombre, por tu tiempo, ceder ese espacio de familia, de pañales, tetero, llantos, gasecitos, por estar aquí. Esto es un descanso. Exacto. Como la frase de que la guerra... El entrenamiento sea tan duro que la guerra es un descanso. Sí, y sí que vivimos eso, ¿no? Un descanso. Y bueno, gracias por estar acá, de verdad. Carlos, a ti, en ese mundo que vives del día a día, Carlos, ¿cuándo puedes? Estoy aquí, estoy allá. Y hoy se dio un día de familia también para estar acá con nosotros y con ustedes. Como bien dijo Carlos, dejen sus comentarios y sus temas ahí que quieran para que ellos, vuelvan a estar con ustedes aquí en audiencia. Despidámonos. José Luis, unas últimas palabras. Menciona esa revista tan importante para que ellos nos sigan. Bueno, muchísimas gracias. Los invito a seguirnos en la revista geods.com, Geopolítica, Defensa, Seguridad y Factores Conexos. Vamos a salir con la segunda edición. Esta vez la revista quedó muy grande, casi 80 páginas. Hoy en día es complejo leer. Todo lo pasamos a Spotify y a YouTube con podcasts de inteligencia artificial que son mucho más escuchados. Más dinámicos. Son dinámicos, tratamos de hacerlo. Son temas supremamente importantes para el país. Sí. Uno no encuentra un escenario aquí de que la política hable de esos temas, porque siempre hemos tenido una visión hacia lo interno. Los conflictos internos no han permitido entender que estamos en una aldea global. Y los temas de defensa son importantes. A partir de la defensa se puede construir país, desarrollar las fronteras. A través de la seguridad lograremos el beneficio económico. Son aspectos fundamentales. Entonces, a que se suscriban. Bien, esta segunda edición vamos a salir por partes. Una primera semana salimos con geopolítica, la segunda salimos con defensa, para no atosigar a la gente de los temas. Agradezco el espacio, verme de nuevo con Carlos, con quien hay una amistad, indudablemente, unas ideas, indudablemente por país, por estado, las diferencias... y no en un debate. No en un debate, no, y siempre nuestras posiciones fueron muy respetuosas, siempre sí. hicimos respeto, inclusive a la actual vicepresidente la tratamos con respeto. Agradezco el espacio, creo que finalmente me identifico muchísimo. El problema de los grandes desencuentros de Estado empiezan por el individuo y por la familia. Si somos buenos ciudadanos, si somos buenos miembros de una familia, así ellas se rompan, porque esa es la desafortunada circunstancia del mundo, por ahí empieza todo, ¿sí? Claro. A veces la gente critica, oye, pero ¿y tú qué haces por el Estado? ¿Sí? Ese es el mensaje. Muchísimas gracias y abierto siempre a estas invitaciones. No, hombre, ni más faltaba. Este es micrófono, canal, todo, siempre te lo he dicho.
y esperemos que el segunda edición sea con cóctel como el que dio, porque estuvo buenísimo. Carlos. Bueno, primero voy a retomar una cosa que dice José Luis. Primero para agradecerles a todos los que nos vieron, que se hayan aguantado este ladrillo, nosotros diciéndoles cosas y estén mirando esto hasta el final. Muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias. También a ti y a todo el equipo que rodea a Rodrigo para lograr este espacio. La familia, así haya separación, la familia no se acaba como eje fundamental de una sociedad. Puede que se transforme eventualmente cuando suceden cosas, pero la familia no se acaba. La familia es el eje fundamental de una sociedad, como son la libertad, la autoridad, la justicia, el orden y el emprendimiento. Eso tiene que continuar. Segundo, de mandarles un mensaje donde dejemos la apatía, dejemos la cobardía, dejemos la violencia, aprendamos a vivir por las ideas y no a morir por ellas. Y muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Carlos de nuevo, José Luis. Para mí fue un gran momento tenerlos acá, y como dice José Luis, en esa parte hay una anécdota muy buena para terminar, que es un señor sentado en su balcón y el vecino, la vecina le grita desde el frente y le dice: ¿cuántas cervezas se ha tomado? Entonces dice: 7. ¿Y cuántas cervezas se toma al día? 10. ¿Y cuántos años lleva tomando cerveza? 40 años. Entonces le dice: eso suma como 20 millones de pesos. Si usted no tomara eso, tendría un Lamborghini en la puerta. Entonces el señor le dice: ¿usted toma? No, yo no tomo. ¿Y dónde está el Lamborghini? Eso es lo que nos pasa socialmente, amigos. Esa es la crítica de que hablan empresarios, colombianos, patriotas, de que vivimos en el día a día viendo a ver qué pasa y no cómo somos. Estos programas son para análisis, es para que lo que yo llamo, y disculpen la grosería, ese importaculismo, esa indiferencia, a través de escuchar, analizar, estudiar, fundamentarse. Las revistas que crea José Luis son fundamentales para crecer en sociedad, para entender el concepto, y empresarios como Carlos son los que llevan la rienda de este país y absorben los problemas sociales a diario. Las tales reformas laborales, las tales reformas tributarias, ahora sin EPS. Entonces, ¿qué hace el empleado sin seguridad social? Esos son otros temas, Carlos. Mil gracias a ustedes, nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Creo que apagué. Hombre, perfecto. Bueno. Oiga, hay un tema que... ヒントは至るとこにあるからいざの木の里探し出せるそうヒント聞こえろ